acostumbro a llenar las intervenciones de muchas citas de los del Santuario de los Rojos, y hoy lo voy a hacer, pero empezando con Joseba. Te lo vamos a hacer pasar un poco mal. Tengo más miedo que a quedarme en blanco, tengo a caerme de las escaleras del Congreso, creo que es lo que dije. Pero bueno, de quedarme en blanco siempre puedo llenarlo diciendo cualquier cosa, que es más o menos lo que hace cualquiera en el Congreso, ¿no?, de los que están. Pero decía que hoy quiero empezar con una cita, y es tuya, y tiene que ver con lo que dije en la Comisión de Sanidad que hacía el seguimiento de la crisis del COVID. Tú lo decías en tu carta, y decías: sientes impotencia. El COVID-19 nos ha pasado por encima sin avisar. Mi ama es un número más, pero al menos murió en su cama, agarrada de la mano. Y justo de lo que a mí me supone esa cita es de lo que os voy a hablar hoy aquí. No tengo un discurso muy estructurado, yo aquí estoy de telonero, ya me tocó el año pasado hacer 2 campañas, así que voy a ayudar en lo que puedo. Pero cuando leí eso en el Congreso, ya entonces, y esto yo creo que era en marzo, a finales de marzo, ya me decía cosas que no han hecho más que confirmarse con el paso del tiempo. Tú en esas 3 frases que he leído, o en esas 3 líneas que he leído, hablas de impotencia. Y yo creo que eso es un sentimiento que tenemos todas y todos. Todavía hoy seguimos sin comprender por qué nos ha pasado esto, por qué hemos tenido que pasar por esto. Y sobre todo, y más importante, cómo saldremos de esto. Pero hablas también de la fragilidad. Y yo creo que esta crisis sociosanitaria, primero, y económica después, nos ha demostrado la fragilidad, lo etéreo de nuestra condición. Nos pensábamos en el mejor de los mundos posibles, nos pensábamos con la mejor cobertura posible, y sin embargo nos hemos dado cuenta de que somos frágiles. Y nos hablas de cuidados también. Y probablemente esa es la dimensión que en esta crisis más se ha puesto en vista de todos y de todas. La necesidad de que nos cuidemos, de que nos cuiden, la necesidad de cuidar. Pero también, y después de esa cita, hay 2 cosas que nos acompañan probablemente a todos y a todas. Y hablo en general, probablemente pueda haber alguien que no lo sienta así, pero en general creo que todos sentimos rabia. Todos sentimos mucha rabia por haber estado confinados 3 meses, porque creemos que nos han robado 3 meses de nuestras vidas, y porque tememos que mucha gente no haya aprendido nada en estos 3 meses. Y no haya aprendido que lo importante es la vida, y que poner la vida en el centro es más importante que poner la economía por delante de la vida. Y es probable que toda esa rabia nos siga acompañando durante mucho tiempo, y por eso las campañas electorales como estas son atípicas. Estamos todos sentados a una cierta distancia y sin poder expresar nuestras emociones. Pero también ahora, y desde hace un mes más, a la rabia le acompaña el miedo. Le acompaña el miedo a un futuro muy incierto. Yo no sé cuántos de vosotros y de vosotras está en ERTE, cuántos lo están en paro, cuántos están temiendo que el ERTE se transforme en ERE y después en paro. ¿Cuántos están temiendo que les pase lo que les pasó en el 2008? Que es que les decían día tras día que nadie se iba a quedar atrás, pero veían cómo tenían que ir cada semana o cada mes a Lanbide para encontrarse siempre una respuesta negativa. Y ese es el miedo que probablemente le viene bien a algunos. Pero como os decía, para todos y todas las que hemos compartido la trinchera del confinamiento, ahora hay una oportunidad. Si tenemos memoria, si sabemos que todo eso ha pasado y sabemos que esos sentimientos nos acompañan, tenemos la oportunidad de darle la vuelta a todo. Porque hemos visto también las virtudes o las potencialidades que tenemos como pueblo, como nación. Y hemos visto que la salida necesaria para que podamos tener vidas dignas de ser vividas está en los cuidados. Está en cuidar y en que nos cuiden. Está en lo que el feminismo o los feminismos llevan diciendo desde hace mucho tiempo, que hay que poner la vida en el centro, que la reproducción de la vida es mucho más importante que la reproducción del capital, que la acumulación de riqueza no garantiza vidas dignas, que las vidas dignas pueden garantizar riqueza colectiva. Eso es una lección de vida que probablemente podemos aprovechar. Pero nos han enseñado más cosas. Nos han enseñado, como decía Eva, que hay que dignificar a los y a las trabajadoras. Que ya no hay que decir con vergüenza que uno es reponedor, o que es cajera, o que es transportista, o que es enfermero, o que es conductor de ambulancias. Porque ellos han demostrado, y ellas, que son los imprescindibles, las imprescindibles. Se habla de héroes. Yo no sé si hay que hablar de héroes, pero en cualquier caso sí tengo mucho más claro que nada, después de esta crisis todavía más, que son mucho más imprescindibles todos los trabajadores y trabajadoras de este país que todos los miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Os decía Eva, ninguno, y digo ninguno en masculino y siempre intento cuidar el lenguaje, pero es que aquí digo ninguno a propósito, ninguno de los consejeros de los consejos de administración ha sostenido el pulso de la vida. Ellos probablemente tenían, más allá de un balcón, un jardín y un lugar donde hacer deporte. Los demás, los trabajadores esenciales, los que se jugaban la vida para que no nos faltara de nada,
probablemente no lo tenían, pero han dado el callo y han demostrado que la riqueza la generan los y las trabajadoras, que no la genera nadie más. Pero también se nos ha enseñado otra cosa, y es que la capacidad de este pueblo para demostrar solidaridad está por encima de los mandatos de nadie. Y se han creado ausolán, y hemos visto cómo en los barrios se generaban actividades y cómo se generaban iniciativas para que ningún vecino, para que ninguna vecina se quedara desasistida. Y todo eso son lecciones de vida positiva. Bizi izan dugun egoerak bestelako erantzunak beharko ditugula argi utzi du. Ikusi dezan, noraino diren ezinbestekoak orain arte bigarren planoan ziren lanbideak. Ez bakarrik osasungintza, zaintzaileak, garbitzaileak, garraiolariak eta noski zaintzaleak. Guztiak txalotu ditugu gure leiho eta balkoietatik, bada garaia txalo horiek politika publikoetan eraldatzeko. Os decía que todo eso que hemos visto, todas esas lecciones de vida, son las importantes, pero no es menos cierto que también hay elementos de preocupación, que hay, como diría los anarquistas, negras tormentas que acechan al alba, porque también hemos visto cómo hay quien todavía prioriza la economía sobre la salud, como todavía hay personas, y el Endacari Urkullu es una de ellas, y a mí no me gusta señalar a nadie en concreto, pero creo que tengo que hacerlo, que sigue obedeciendo lo que Confebask dice, aunque ponga en riesgo la vida y la salud de la gente. Y por eso le importaba más abrir las fábricas y abrir las empresas que cuidar de la salud de la gente que iba a trabajar en condiciones de no seguridad, sin EPIs y sin medidas de protección equivalentes a los propios EPIs. Pero también hemos visto cómo para toda esa gente la economía está por encima de nuestros derechos. Y es verdad, van a Madrid y yo les veo allí y se ríen de los cayetanos del barrio Salamanca, los de las cacerolas, los que querían protestar llevando la acción del gobierno del Estado español a un equivalente con la de Venezuela. Y se ríen mucho. Lo hacen con el jersey al hombro y la camisa de cuadros y se dice que ellos no son cayetanos, pero ellos son nuestros cayetanos, porque ellos viven muy cómodos en los barrios donde viven y se preocupan muy poco de la mayoría de la gente, porque hemos visto también, como nos dicen siempre, que vivimos en el mejor autogobierno posible, y lo dice Urkullu también, y a la vez que nos dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles, nos tiene que reconocer que no hay UCIs suficientes, que no hay garantías suficientes y que en las residencias se ha dejado morir a gente. Y es vergonzoso, yo vengo de Vizcaya, que un diputado general diga que no daba los números de muertos en las residencias para no asustar. Porque ocultaban, y porque en definitiva ocultan algo que poca gente se atreve a decir, pero que igual, como yo no estoy de candidato, me puedo atrever a decirlo. Y es que, igual que en Madrid los cayetanos, aquí algunos, con muchos apellidos vascos, con el jersey en el hombro y con visita obligada a Batzoki, han hecho negocio con la vida de nuestros mayores. Y lo han hecho metiéndose en el negocio de las residencias y cambiando sus negocios por el cemento por el negocio con la vida de la gente. Y por eso les tenían en las condiciones que tenían y por eso ha muerto tanta gente en las residencias. Y en eso no se diferencian los cayetanos de Madrid de los cayetanos de Euskadi. Y yo la verdad estoy un poco desnortado en esta campaña, porque he oído a una representante del Partido Nacionalista Vasco decir que ya no existe ni la izquierda ni la derecha. Bueno, 25 años después ha leído a Fukuyama, el que teorizaba el fin de las ideologías, pero se equivoca. Warren Buffett ya le decía que la lucha de clases existe, pero la siguen ganando los de siempre. Y por tanto probablemente ella esté de acuerdo con que la sigan ganando los de siempre. Y he oído al Endacari también decir que nadie es más de izquierdas que el Partido Nacionalista Vasco. No lo sé. Yo no le voy a dar lecciones de izquierda, no pretendo. Pero desde lo poco que llevo recorrido en el camino de la izquierda, y creo que es un poquito más que el suyo, creo que una persona de izquierdas no se arrodilla ante Confebask para humillar a los sindicatos. Creo que una persona de izquierdas no desatiende a dos familias que están sufriendo por tener a dos familiares enterrados en el vertedero de Zaldívar y mira para otro lado. Creo que una persona de izquierdas no es capaz de mostrar la insensibilidad que demostró con Joaquín y con Alberto y con sus familiares. Eso no es de una persona de izquierdas. Pero como decía, también hemos visto cosas malas. Y entre las cosas malas, en ese debe y haber, en esa columna de lo bueno y de lo malo, en la de lo malo, también está cómo hemos tenido que sufrir, soportar, esto igual me ha tocado a mí de manera más directa, discursos xenófobos, discursos machistas, discursos totalitarios, de gente que intenta echar la culpa
a todo lo que sea diferente. Es más, los ilustres fascistas de Vox decían que esto era un virus comunista, porque había venido de China. Que encima la primera víctima fue Ortega Smith, luego todo cuadraba en su teoría. Pero también hemos visto cómo miraban para otro lado cuando a las mujeres, en este confinamiento obligado, se las ha tenido en una situación de vulnerabilidad mayor de la que ya tienen ante las agresiones de sus parejas. Y seguían minimizándolas, y seguían hablando de que las encuestas, de que las denuncias se inflan. Toda esa realidad está ahí. Y por eso os decimos que estamos en una encrucijada histórica. Y también, y antes de que se me olvide, en esto de lo malo, también hemos visto cómo se puede estar hablando todo el día de autogobierno, cómo se puede estar todo el día dando lecciones de lo bien que gobiernan, y sin embargo, llevar 40 años, ya más de 40 años, que es más de lo que duró la dictadura franquista, para el que tenga memoria, negociando unas míseras transferencias que no consiguen arrancar nunca. Pero a la vez nos dicen que somos soberanos. Si hubiéramos sido soberanos, nosotros hubiéramos podido determinar cómo hacíamos frente a la crisis. Y probablemente habríamos hecho cosas diferentes a las que ha hecho el Estado español. Pero también habríamos hecho cosas muy, muy diferentes a las que ha querido hacer el Partido Nacionalista Vasco. Y todas esas lecciones de vida, tanto las buenas como las malas, son las que nos tienen que empujar a votar este 12 de julio. Y lo decimos con claridad, lo tenemos que hacer con memoria, porque el confinamiento, ese confinamiento obligado de 3 meses, también nos tiene que conectar con una memoria de lucha y con una memoria de resistencia, con la memoria y con el recuerdo presente de quienes llevan confinados años y décadas en las cárceles del Estado español. Porque nosotros lo hemos sufrido 3 meses y en nuestras casas, ellos siguen sufriéndolo en las cárceles del Estado español. Pero sobre todo, y fundamentalmente, tenemos que votar porque tenemos memoria antifascista. Y aquí me pongo un poco egoísta. Yo os pido que votéis y que convenzáis a toda la gente que podáis hasta el 12 de julio para que voten a Euskal Herria Bildu, porque yo quiero tener el gustazo de poder volver a decirles a los señores de Vox que en este país no les vota ni Dios, que en la calle San Francisco van a provocar pero tienen un solo voto en las elecciones municipales, porque poder decirle a la cara a los fascistas que no pasarán, que esta vez no pasarán, es para nosotros, para las gentes que representamos a Euskal Herria Bildu en Madrid, un verdadero placer y un orgullo. Y queremos poder seguir haciéndolo. Pero yo sé que muchas veces, pues yo lo he oído un montón de veces, sé que muchas veces habréis oído decir que esta es una encrucijada histórica, que vivimos en un momento histórico. En todas las elecciones se dice. Yo creo que no he hecho mitin en el que no haya dicho en algún momento que vivimos un momento histórico. Pero es que en esta ocasión es verdad. Porque lo que podéis tener muy claro es que el próximo gobierno, o que con el próximo gobierno, sea el que sea, vamos a tener que salir a las calles. Pero de vosotras y vosotras depende. Podemos salir a las calles para protestar por los recortes que nos van a hacer, por los hachazos que nos van a meter en la dignidad y por las condiciones laborales que nos van a imponer, y tendremos que protestar contra ese gobierno si quien lo lidera es quien está liderando el actual gobierno vasco, o podemos salir al gobierno para defender a un gobierno digno que hace algo tan zapatista como que el pueblo manda y el gobierno obedece. Esa es la lectura de vida que podemos tener el día 12 de julio. Porque lo que nos estamos jugando ahora, y por eso es una encrucijada histórica, es algo mucho más importante que quién nos gobierne durante los próximos años. Lo que nos estamos jugando es qué hacen de nuestras vidas en los próximos 4 años y en la próxima década. O se está con el pueblo, o se está con las élites. O se está con el IBEX 35, o se está con todos los imprescindibles de los que os hablaba antes. O se está con los jóvenes y con sus demandas, o se dice de vez en cuando que hay que incorporar talento de fuera sin preguntarnos por qué se han ido y le seguimos ofreciendo casas de apuestas para que sigan narcotizándolas. O se está con las mujeres y con sus reclamaciones, o nos ponemos el pin del 8 de marzo cada día, pero luego seguimos haciendo políticas masculinas pensadas y hechas por hombres y dirigidas solo para hombres. O se está con la ecología y se está con una política clara de apuesta por el desarrollo sostenible y por frenar el cambio climático, o seguimos basándonos en un modelo desarrollista y depredador que nos tira por la borda cualquier futuro. Y ayer lo vi en el Congreso, y así ya me adelanto a la pregunta que decía Joseba que podían hacer. Nosotros ayer en el Congreso votábamos en una comisión tediosa que se llama Comisión de Reconstrucción, y dentro de esa, en una subcomisión que es la de Reactivación Económica y otra, la de Servicios Sociales y de Cuidados, teníamos que presentar propuestas, enmiendas, de lo que nos gustaría que fueran las lecciones de vida que llamo yo, vamos a ver, las guías o líneas a seguir en el futuro. Y nosotros propusimos cosas que igual eran marcianas, pero propusimos derogar la reforma laboral. Y todo el mundo se ha fijado que el Partido Socialista primero votó que sí y luego
pues son muy demócratas y decidieron que, como votar mola, hay que votar otra vez hasta que salga lo que a ellos les gusta, y votaron que no. Ellos sabrán, nosotros tenemos palabra, y cuando nosotros damos la palabra la cumplimos. Y se equivocan los señores del Partido Socialista y la señora Idoia Mendia, cuando dice que es de fiar, se equivocan una cosa con Euskal Herria Bildu. Nosotros no nos comprometemos con ellos, nosotros no les damos la palabra a ellos, nosotros nos hemos comprometido con este pueblo y le hemos dado la palabra a la clase trabajadora de este pueblo. Por eso vamos a insistir una y mil veces para derogar la reforma laboral. Y mientras tanto que se vayan retratando, y mientras tanto que tengan que soportar la vergüenza de tener a su candidata al Endacari diciendo que son de fiar y que cumplen lo que dicen, mientras el Partido Socialista con un tamallazo le hicieron a él, esto será un simancazo, decide hacer en 5 minutos una cosa y la contraria. Esos son sus contradicciones, que las expliquen ellos, pero votamos más cosas. Y el PNV se abstuvo con esto de la reforma laboral, porque dice que no le parece mal, pero que de otra manera. Igual con su timing de 40 años para negociar 37 transferencias, alguno y alguna de los que estéis aquí conseguís ver derogada la reforma laboral antes de que dejéis el mercado laboral. Yo estoy seguro de que no. Pero hablábamos también del impuesto a la riqueza. Planteábamos algo tan ridículo como que quien más tenga, más pague. Y como que es vergonzoso que durante la pandemia, durante el tiempo que ha durado la pandemia, 23 ultrarricos del Estado español, según Intermon Oxfam, hayan ganado más de 19.200 millones de euros. Y planteábamos un impuesto a la riqueza y a las grandes fortunas para ellos, y para los que también tienen ya dinero de antes, y una tasa COVID para todo el dinero ganado durante esto. Y el Partido Nacionalista Vasco ahí votó en contra. Y yo, que les he oído decir muchas veces que a ellos les votan un montón de obreros, pensé, bien, pues seguramente quien la ha llamado para que vote en contra no es uno de esos obreros que les votan, debe ser algún otro de la bilbaína o de algún otro lugar. Y también planteamos que se pusiera un impuesto a la banca, porque a la banca se le dio en la anterior crisis 60.600 millones de euros y se les dio, no digo se les prestó, se les dio y no piensan devolverlos. Y planteábamos que se les ponga un impuesto, porque además, para quien no lo sepa, en esta nueva crisis que estamos viviendo, la banca ha conseguido dinero del Banco Central Europeo a crédito negativo, a interés negativo. Esto, quien haya pedido un crédito alguna vez lo flipará ahora mismo. Es decir, tú pides 100, pero te comprometes a pagar 80 o 90. Y los otros 10 se quedan por el camino. Ahora, cuando tú le pidas al banco, tú pedirás 100 y tendrás que pagar 110 o 115. Luego, más margen de beneficio para los bancos. El Partido Nacionalista Vasco, curiosamente, votó en contra. Y pedimos también una ley sobre los residuos, para que se controlen los vertederos ilegales, como el de Zaldívar, los vertederos irregulares, como el de Zaldívar, y otros que plagan la geografía vasca, y el PNV votó en contra también. Por eso nos extraña que digan que son más de izquierdas que nosotros. No sé, tal vez sí, tal vez sean de una corriente de estas de los ismos, no sé cuál acompañará a todas las que yo conozco, que define que lo que dicen ellos es lo bueno. Pero aún más importante, presentamos una propuesta para que los pensionistas cobraran 1.080 euros, y no éramos originales, solo escuchábamos el eco de la calle, de las decenas de miles de personas que en Bilbo y en otros lugares de Euskal Herria han salido semana tras semana a pedir 1.080 euros como pensión digna. A esos que sostuvieron el hilo de la vida durante la anterior crisis para que no la pagaran ahora. Y el PNV votó en contra. Y ya, esta vez no lo voy a reconocer, pues ya decidimos no plantear nada sobre los Borbones, porque también ellos son muy antimonárquicos y si no sacan a Nasagasti a pasear, pero también lo habrían votado en contra, porque en el fondo su oposición en Madrid es una oposición de postal. Y por todo eso que os he dicho, por toda la memoria histórica a la que os ha apelado, os pido que votéis a Euskal Herria Bildu. Y sobre todo y fundamentalmente os pido que votéis a Euskal Herria Bildu para que podamos construir el país que merecéis, para que podamos tener la dignidad en las vidas que todos y todas nos merecemos. Y también, y fundamentalmente, para que nunca, para que jamás nos traicionemos. En el ADN de la izquierda soberanista independentista vasca que representamos no está ni arrodillarnos ni someternos, está luchar y salimos a ganar. Y es mentira que el resultado de estas elecciones esté escrito. Si está en nuestras manos, volveremos a darles un nuevo susto y esta vez no nos conformaremos solo con ser un bastión que derrota a la extrema derecha. También queremos derrotar a la derecha vasca y queremos construir el país que todos y todas merecéis. Y termino ya con una cita, y esto sí lo estoy haciendo en todos los mítines, me lo he obligado a mí mismo, sé que me he extendido mucho, pero es que creo que es importante que se nos quede a fuego. En las redes sociales uno va viendo lo que funciona y lo que no funciona lo que dice. Y como dice Joseba, últimamente me prestáis demasiada atención, bastante más de la que merezco, porque hasta cuando digo tonterías me hacéis creer que digo cosas serias. Pero hay una frase que no es mía, que es de una activista afroamericana, Angela Davis,
que de verdad os pediría que os grabarais a fuego en vuestros corazones y en vuestras cabezas, que os sirviera de estímulo, que os sirviera de acicate para luchar de aquí hasta el 12 de julio para que las cosas cambien. Ella decía que no estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, que estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Para eso estamos en política, para eso queremos construir el país que todas y todos vosotros os merecéis. Besterik ez, mila esker.